mujeres, dejemos de ser un anónimo. Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Estela Mari Fraquelli e Ivana Sil le damos la bienvenida al episodio número 10 de Pecadoras de Alma Podcast. Que podés escuchar los días viernes a partir de las 19 horas por Radio Palabras del Alma. Y los días jueves y sábados a partir de las 15 horas por FM Tincunaco. Y más, nos podés encontrar en nuestro canal de YouTube, @Pecadoras de Alma. En este episodio número 10 tenemos a nuestra columnista sobre acompañamiento terapéutico, Laura Fraquelli Barreto, que ella nos trae el testimonio de una acompañante terapéutica que además es mamá de un niño con neurodivergencia y que nos va a contar las dificultades que hay como acompañante, o sea, como profesional y como mamá de las personas neurodivergentes. Las dificultades que hay para acceder al tratamiento, de acuerdo a las obras sociales, sobre todo a las obras sociales, ¿no? Ella da un ejemplo que es sobre idioma, pero en realidad esto pasa con la mayoría de las obras sociales y hasta con las prepagas, porque ahora en este país no se salva nadie. Así que tenemos este testimonio interesantísimo. Y además vamos a hablar de las tareas de cuidado. Sabés que mayo es el mes del trabajo, en el mundo se celebra el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, en un montón de países, así que vamos a hablar un poco de las tareas de cuidado que también son trabajo. Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de Laura, que siempre es sumamente importante y reflexiva, ¿no? Esta población de discapacidad, cómo es tratada, porque por lo menos a nivel provincial, porque a nivel nacional ya lo sabemos. Así que vamos a escucharla a Gabriela y a Laura. Hola, buenas tardes. Hoy, en esta columna de salud mental y acompañamiento terapéutico, vamos a dedicarle un poco a lo que sería una efemérides, el 2 de abril del año 2007. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lo estableció para visibilizar el trastorno del espectro autista. Y el objetivo era precisamente promover y aceptar la inclusión y los derechos de estas personas. Esto se enfoca en la neurodiversidad, en el respeto, en el apoyo, en la necesidad para la integración social. El TIA es un trastorno de origen neurobiológico del sistema cerebral y del sistema nervioso. Esto influye en la comunicación, en la inclusión, en el día a día de estas personas. Y sabemos que dentro del espectro hay diversidad de patologías y uno puede hablar desde el acompañamiento, desde lo que fue leyendo, desde lo que fue mostrándose en estos tiempos donde estuvo con personas con diferentes patologías. En este caso yo le voy a dar lugar y voy a presentar a una persona que vivió el día a día desde que le diagnosticaron a su hijo TDAH. Y cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, también tendríamos que hablar del derecho de los cuidadores, del derecho de la familia en sí, porque es un desgaste y es ida y vuelta, son un montón de cosas que van atravesando y van aprendiendo en esto que ellos transcurren. Pero para eso hace falta hablar con alguien que está ahí adentro, de que vive y que lucha y que sigue luchando desde ese día. Y voy a presentar a Gabriela, mamá de un nene con autismo, mamá que defiende sus derechos, el derecho de su hijo, el derecho de ella, el derecho de la familia dentro de esta sociedad y dentro de todo lo gubernamental. Que le doy la bienvenida a Gabriela desde su lugar de mamá, desde su lugar de ser miembro también de TGB Padres Pilar y de todos los emprendimientos que van teniendo, también desde su lugar de acompañante.
que nos cuente la historia, que nos cuente lo que se vive, por qué el 2 de abril se concientiza sobre el autismo. Hola Gabriela, buenas tardes, un gusto escucharte, un placer que nos cuentes lo que uno va viviendo y lo que vivió en todo este trayecto. Hola, soy Gabriela, mamá de Tiago, un adolescente de 16 años diagnosticado desde los 3 años con autismo y retraso mental leve. También soy acompañante terapéutica, trabajo con chicos con autismo. Bueno, desde Tiago fue diagnosticado a los 3 años y desde ese momento es una lucha constante con todo, no solamente primero al no tener obra social, ver cómo hacer para tener una obra social. En aquel entonces era más difícil que hoy en día. Cuando logré tener una obra social que en ese momento le dieron IOMA, pude conseguir en ese momento algo de terapias, pero después pasó el tiempo y nadie quería tomar IOMA y la verdad que fue momentos angustiantes porque vos tenés que estar afrontando un diagnóstico que no conoces, que no sabés cómo es, porque sinceramente hay mucha gente que no sabe lo que es la discapacidad ni lo que es los diagnósticos. Y después, con el tiempo, me fui empapando más en el tema y bueno, y ahí empecé a luchar por los derechos de mi hijo, los derechos que le correspondía, de tener una terapia, de tener una escuela, de tener que lo atiendan en los médicos. Bueno, todo el tiempo es una lucha, sinceramente. Como mamá es todo el tiempo estar peleándola con algo. Con el tiempo me cansé de que nadie querría, todos me cerraban las puertas porque tenía IOMA, que IOMA me la había dado del Estado en ese momento. Decidí hacerme monotributista, porque fue ahí cuando decidí, cuando ya estaba, Tiago ya tenía varios años, como que ya estaba más empapada en el tema y quería y veía los logros de mi hijo y me ponía muy contenta. Entonces me uní en esos momentos a grupos como Teje de Padres, donde hacían actividades para chicos con autismo que era re difícil conseguir. Entonces decidí estudiar acompañante terapéutico. Gracias a eso, bueno, pude tener una obra social que me aceptaban las terapeutas, que me aceptaban y podía tener más terapias. Pero siempre es lo mismo con las obras sociales. Primero, bueno, ver que buscar terapeutas, ver que te coincidan los horarios, llevarlo, traerlo, es todo un sacrificio. Un sacrificio que lo tenés que hacer porque sabés que tenés que sacar a tu hijo adelante. Esa obra social me aceptaron un montón tuve transporte, escuela, todo, pero siempre es la burocracia y de estar luchando para que te aprueben todas las cantidades de terapia que necesites, todos los años te acortan terapias. El traslado cada vez es peor porque te piden más papeles, te acortan los kilómetros y no sabes qué hacer. Es todo el tiempo estar luchando con las obras sociales y hoy en día, bueno, todos lo sabemos. Y como acompañante terapéutica, la verdad que siento una gran satisfacción yo encontré un trabajo donde puedo ayudar a otras mamás y a sus hijos, porque cada vez que hay un logro y estar en el colegio o en el domicilio donde vayas y poder trabajar con esa persona, con ese chico y hacer y ver sus logros, la verdad que me llena el corazón. Pero también, tanto como mamá como acompañante, hay que pelearla con las obras sociales. Siempre es lo mismo, porque no te aprueban, porque te falta un papel, porque ellos dan muchas vueltas, no, tiene que pasar más de 30 días, más de 40 días hábiles para que te puedan aprobar. Pecadoras de alma. Bueno, una de las cosas que suelen pasar en las escuelas, por ejemplo, cuando un chico integrado con autismo, más que nada con autismo hablo porque mi hijo tiene autismo y retraso madurativo. Cuando me acuerdo uno de los inconvenientes fue, bueno, por ejemplo, cuando lo cambié de escuela y
la maestra y hay muchas docentes, no incluyo a todas, pero no tienen idea lo que es autismo o no están y no están capacitadas. Y me acuerdo que ese año la pasamos muy mal, tanto la acompañante como yo, era porque ella lo único que decía era atacar a la acompañante y decir que mi hijo era un caprichoso, porque no podía entrar solo al baño, porque no sabe limpiarse la cola o porque no se podía desabrochar el pantalón, y entonces tenían que usar otro el baño de los docentes y ella no lo dejaba, ella se encaprichó, pues por distintas cosas decía no, que era capricho. La verdad que hay un montón de docentes así, pero la verdad que también hay un montón que son más comprensivas. Eso, los inconvenientes que tenemos es la inclusión, que los docentes no están capacitados. Debería haber más capacitaciones. Pues bueno, están sí las docentes que son muy comprensivas, que los incluyen, aceptan al acompañante, porque también tenemos eso, ahora hablo como acompañante, que vos entrás como acompañante de un chico al aula y la docente te mira como diciendo, vos me venís a espiar, o viste, me acuerdo una vez cuando entré como acompañante, pero me miró mal y quedaba ya toda reacia, entonces le aclaré. Y yo solo venía a acompañar, a ayudar, a ordenar y asistir al chico. Yo no iba a mirar lo que ella hacía o no hacía, yo no lo iba a contar a nadie porque no es mi rol. Mi rol es de acompañar para ordenar, asistir y corregir o lo que sea con ese chico que no podía manejarse solo en un aula. Ella tenía que hacer su trabajo de docente y yo hacía mi trabajo de acompañante. No sabes cómo se relajó esa docente. Pudimos trabajar muy bien. También está el acompañante en domicilio, también es muy esencial, pero es otro tema, eso ya es más particular porque cada familia ve cómo se maneja, ¿no? Pero en la educación se necesitan más charlas, bueno, por estas experiencias que conté. Pecadoras de alma. Bueno, en este camino que me tocó, digamos, al principio, bueno, como todos, nos quedamos como devastados, pero bueno, hay que siempre encontrarle la vuelta, es lo que yo digo, siempre buscarle el lado positivo, y todo esto me llevó con otras mamás a reunirme y a hacer proyectos para chicos con autismo. Yo como mamá y como acompañante estoy encargada de Pileta, que viene hace 13 años, vienen haciendo las mamás, y yo, bueno, me sumé hace como 10 años atrás, me sumé y estamos en el proyecto de Juguemos en el Agua de Pileta, que sea los sábados solo para chicos con autismo, porque no hay espacios para ellos. Ellos son todos, no se crean espacios para ellos, ellos necesitan más el 1 a 1, necesitan estar tranquilos. Entonces es un proyecto donde hay un poco de una cierta cantidad de chicos para que no se abrumen también. También tenemos en verano la colonia para chicos con autismo y neurodivergentes para adolescentes. La verdad, los disfrutamos un montón, personas que lo hacemos y nos divertimos con ellos. Y la verdad que eso me satisface y me llena el corazón. Tanto como mamá como acompañante. Bueno, siempre se agradece los espacios de difusión y hay que seguir visibilizando. Bueno, más que agradecida por este espacio que nos dieron. Gracias. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Pedimos justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Que resuene fuerte. Nos queremos vivas. Pecadoras de alma. No daremos paz hasta que haya justicia. Bueno, y ahora quiero que escuches un audio sobre justamente trabajo, qué es trabajo, qué es un buen patrón. Es el título del audio, ¿no? El buen patrón. Y bueno, vamos a escuchar a Mayra Arena. Cobrar
Yo tuve un laburo que a mí me cambia la vida radicalmente a los 16 años. ¿No? Era para cuidar a un abuelo hemipléjico, solo podía mover la cara. En un momento, ellos me daban de leer, me daban de comer. Y en una de esas noches en las que charlábamos hasta las 3 de la mañana, hablamos de su esposa. Se acercaba siempre para alcanzarnos cosas y qué sé yo. Con lo bien que comía, y yo le digo, qué buena esposa que es, ¿no? Y él me dice, ¿viste qué buena cocinera es? Y yo le digo, es buena patrona también. Y me dice, sí, ¿pero por qué? Y le digo, ¿cómo por qué? Porque me trata bien, porque puedo comer acá, porque leo toda la noche, porque puedo escuchar música, porque me prestan los libros. O sea, eran patrones excelentes conmigo. Me dice, no, todo eso está bien. Me dice, ¿pero por qué es buena patrona? Y yo, viste, llega un momento que me quedo sin respuestas. Le digo, no sé, porque te pagan lo que corresponde cuando corresponde. Claro. Eso es ser un buen patrón. Total. Eso es respetarte como empleada. Me dice, no te dejes llevar nunca por los patroncitos que te sonríen, que te dicen, si necesitas plata, vení, pedime. Ser un buen patrón es pagar lo que corresponde y que vos sepas cuándo lo vas a cobrar. El orden. Cuando sos pendejo, es muy fácil caer. Te negré al de a la vuelta de tu casa, te negré al del centro, te negré. Tío, cuando trabajas en familia. Ser buen patrón es respetar al empleado, es pagarle bien y que sepa cuándo va a cobrar. Bueno, Mayra Arena es una comunicadora, es política, militante, y ella nos habla en este audio, en un reportaje que le hicieron sobre su primera experiencia, sus primeras experiencias laborales, ¿no? La verdad es que es eso, no solo que te traten bien, porque eso sería como una obligación de cualquier persona que te trate bien, sino que además te tiene que pagar lo justo. Y estamos tan acostumbrados a que el que te paga como que te está haciendo un favor y no te está retribuyendo lo que vos haces por esa persona. Que, bueno, por ahí tendríamos que reflexionar sobre esto, ¿no? En este mes del trabajo. Y yo me quedé pensando, después de escuchar a Mayra Arena, el trabajo del hogar, las tareas de cuidado, llamadas así en la actualidad, ¿quién es el patrón en ese caso? Y también pensaba que si las tareas de cuidado están justamente repartidas, es decir, si cada uno de los miembros de la familia, incluidos los niños, las niñas, cada uno hace un poquito, entonces ahí no hay un patrón, se trataría como de una cooperativa, supongamos, ¿no? Por ponerle un nombre. En cambio, si siempre recaen sobre la misma persona, o si la mayoría de esas tareas recaen sobre la misma persona, y es la misma persona la que tiene todas las responsabilidades encima, entonces ahí sí que habría un patrón, que serían todos los demás miembros de la familia. Porque hay alguien que está trabajando para todos ellos. Más allá del amor, que eso es un tema aparte, porque obviamente uno ama a su familia y hace las cosas porque, bueno, alguien se tiene que ocupar. Pero ¿qué pasa si cada uno toma un poquito de esa responsabilidad? La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo una publicación que quiero compartir con vos sobre este tema, ¿no? Bueno, dice, son las 5:30. Marcela ya está despierta. El resto de la casa aún no. Antes de salir, prepara el desayuno, las pastillas para su mamá y una lista de pendientes que ella escribe de memoria. Ahí ya está teniendo algo, ¿no? Extra, una carga extra. Se tiene que acordar. Por más que después lo anote, se tiene que acordar. En el colectivo, cuando va a trabajar, es la primera vez que se sienta, desde que se levantó. Trabaja igual que Diego, el compañero del escritorio de al lado, pero gana menos que él. Al mediodía sale 5 minutos, llama a casa para saber cómo está su mamá. De camino a casa, a la salida del trabajo, para comprar en una librería el mapa para la tarea de su hijo y los útiles que le falten.
A las 5 de la tarde empieza otro trabajo y este no tiene recibo de sueldo. Son las 10 de la noche, su pareja ya está en la cama, ella todavía no. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Y el 1 de mayo también es el día de todas las Marcelas que habitan este planeta. Bueno, me pareció muy clara esta publicación de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, porque el trabajo de cuidado, las tareas de cuidado, tienen que tener una visibilización mucho mayor que la que están teniendo hasta ahora. Y que ahora que te oigo hablar y escuché a Mayra, lo asocié con algo que pasó, que se viralizó en estos días. Creo que tenía la jubilación de amas de casa, da un testimonio y cuenta que no le alcanza para los remedios, que es jubilada y cobra la mínima, porque tenía una de estas jubilaciones de ama de casa. Y cuando el periodista le pregunta en qué trabajó toda su vida, ella dijo: nada, estuve en casa. Y inmediatamente Alperín, el del Mercado Libre, el que está lleno de guita, el que tiene la guita en todos lados, aunque menos acá, al que todos le estamos dando trabajo porque le compramos cosas, se burló de ella, diciendo no hizo nada y quiere cobrar. Y ahora, escuchándote, ¿no? Mirá cómo esta señora tiene en su mente que no hizo nada y se pasó la vida cuidando a sus hijos, a su marido, a su casa. Y ahora sus hijos la van ayudando, pero ella había logrado esa jubilación de ama de casa y no puede pagar ni los remedios. ¿Cómo no se puede, estando en esos lugares se puede decir de poder, porque desgraciadamente el poder lo tiene el que tiene guita, él puede así alegremente reírse de una mujer diciéndole no hizo nada y quiere cobrar? Lo mataron en las redes, en la tele, pero él sigue insistiendo, ¿viste? Él sigue insistiendo. Entonces, como vos decías, Ivana, fíjate que no van a tener reconocimiento porque siempre va a estar primero el trabajo si es remunerado, ¿no? A ese sí es el trabajo. Remunerado, y no te estoy diciendo bien pago, estoy diciendo remunerado nada más. La verdad que... Fíjate, perdón. Sí, seguí. No, te decía que te escucho y recién ahora estoy reflexionando sobre esto, ¿no? Fíjate cómo hace bien esto de hablar sobre los temas porque a uno se le van despertando las ideas, ¿no? Fíjate cómo sería, ¿no? La lógica mata al machirulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una familia nadie se puede ocupar de las tareas de cuidado? Inevitablemente, si la familia puede, tiene que pagar a alguien que lo haga, pero se le paga a alguien que lo haga. O sea que esas tareas deben ser remuneradas. ¿Por qué en el caso del ama de casa, que además trabaja afuera, que además se ocupa de los pibes, que además se encarga de hacer la comida? Bueno, ¿por qué en ese caso no se considera una tarea remunerable? Es una cosa ilógica, es absurdo. Si nadie lo hace y otro hay que contratar a alguien que lo haga, hay que pagarle. ¿Por qué al ama de casa no? Nunca lo pensamos desde ese lado, pero tenemos, como tantas veces hemos hablado en este programa, tenemos tan inculcado esto del sentido común, de la naturalización del lugar de la mujer, que incluso en otras épocas, y tengo montones de testimonios de amigos, de parientes, el ama de casa no solo era la que estaba encerrada en la casa trabajando de esclava para todo el mundo sin remuneración, sino que además hasta era maltratada por los hombres de la familia. Si la comida no les gustaba, si no estaba la comida a la hora que ellos querían, si se habían olvidado de comprar una cosa, si la camisa no estaba planchada.
eran maltratadas las mujeres por eso. Nosotros que somos más grandes, lo hemos visto o lo hemos escuchado o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas cosas tenemos que reflexionar sobre este tema y cuántas cosas tenemos que dejar de sentirnos culpables? Porque en realidad es el sistema que nos hace sentir culpables y tenemos que ver esto, ¿no? Rever estas ideas que nos han metido desde pequeñas en la cabeza. Y sí. Y más a nosotros, así que ahora más o menos los jóvenes están como cambiando esa actitud, pero nosotras que venimos formateada con ese patriarcado, es como... Y yo escuchaba a esta señora que decía no hice nada, pero era la que atendía a sus hijos, porque eso sí lo decía, como ella estaba indignada porque no le alcanzaba para los remedios, había trabajado toda su vida en su casa, o sea, este inútil que vive de nosotros se burlaba de ella. Es como, está el mundo al revés, se está burlando de una mujer que laburó toda su vida, que pudo haber sido su madre para que él pudiera ahora estar vendiendo el mercado, haciendo la empresa de Mercado Libre, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Quién se dará de comer a este sujeto, no? ¿Quién se ocupará de su ropa? Claro. ¿Cuánto le pagará a sus empleados? Y sí. ¿Le pagará a la gente? Claro. Sí, es verdad. A estos muchachitos, gente grande que viene a traer las cosas a la casa de cada uno cuando alguien compra. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto es? ¿No? Lo que le paga. La verdad que es indignante. Lo escuché esta semana y en un momento pensé, tendríamos que boicotear esa aplicación, pero no hay otra. O sí, no sé. Pero es como que uno queda en la dualidad, decir, dale. Y otra que cumple esa función la hizo muy bien. Sí. Como todo, es una época en la que los dueños de estos espacios comerciales terminan haciendo monopolio y bueno, supieron hacerla. ¿Qué va a hacer? Por ahí con el tiempo podremos pensar en otros medios, pero por ahora, lamentablemente... Claro, pero bueno, decí que todo el mundo lo mató con lo que decía, pero era muy lógico que reaccionara la gente. ¿Cómo no va a reaccionar? Claro. Bueno, se nos acabó otra vez el programa. Nos quedamos con este tema, con estos temas de los trabajos, ¿no? De las tareas de cada uno. Yo también tengo una reflexión pequeñita sobre el audio que escuchamos del testimonio de Gabriela, que es acompañante terapéutica y mamá. Habla de las escuelas, de las maestras, de la actitud de las maestras, que entiendo que debe ser terrible. No sé, nunca tuve un hijo en estas condiciones, ¿no? Pero claro, debe ser terrible. Pero también hay que pensar eso que dice ella, ¿no? Que nos quedemos también con eso que dice ella, que las maestras no están, la mayoría, creo que ninguna, está preparada profesionalmente para recibir en el aula a personas con divergencias. Sí. Y esto también es una falla de la formación docente. Quizás sí, habría que empezar a incluirlo dentro de los programas de estudio de los profesionales de la enseñanza. Porque, claro, si además no sos empático, bueno, no sé cómo llegaste a la docencia, por empezar, pero claro, bueno, hay de todo. Pero una formación en este sentido no nos vendría mal. Bueno, nos vamos. Estela, ¿qué te parece? Nos vamos. Hasta la próxima. Y recuerden, quien no se mueve no siente las cadenas.